Una de las más grandes figuras de la historia del baloncesto fue Wilt Chamberlain, que revolucionó este deporte. Dejó tras de sí una larguísima lista de récords, incluyendo aquellos 100 puntos que anotó en un solo partido. Y además de su brillo particular, forjó una rivalidad legendaria junto a Bill Russell. Hoy daremos un repaso a la vida de Wilt Chamberlain en esta prórroga tan especial. In the long run, I'll be able to handle myself man to man with almost anyone in the league. And the Celtics, they have done it again. A spectacular finish. He was the ABA. He revitalized the NBA. Presses the inner button in the heart, and all of a sudden he just takes it up. This man has a smile that lights up a television screen from here to Bangor. There will never, ever, ever be another Larry Bird. He's fouled. He scored. Oh my! Michael with a Shaq the man, most dominant player in the world. Hola a todos, bienvenidos a La Prórroga, programa especial donde damos algunas pinceladas de los más grandes jugadores de la historia desde diversos puntos de vista. Nuestro protagonista de hoy está considerado como uno de los jugadores más dominantes de todos los tiempos, Wilt Chamberlain. Wilt reescribió los libros de récord de la NBA, además de ganar anillos con los Lakers y los Sixers. Él comenzó su carrera en los Philadelphia Warriors, aunque sus primeros pasos en este deporte los dio en Filadelfia. Empezamos con una entrevista de 1959, justo antes de dar el salto a la NBA. Acababa de firmar con los Warriors, después de jugar un año con los Harlem Globetrotters. Hola, soy Jim Lennon y aquí sentado conmigo está Wilt Chamberlain. Tras esperar 4 años, Eddie Gottlieb, dueño de los Philadelphia Warriors de la NBA, ha conseguido firmar a Wilt Chamberlain. Wilt, estamos realmente muy contentos de tenerte aquí en Filadelfia. Pero para estar aquí has tenido que reducir el salario, que por ejemplo cobraste el año pasado jugando con los Harlem Globetrotters. ¿Qué me dices? ¿Cómo es que has tenido que rebajar tu sueldo? Bien, Jim, tengo que decirte que yo siempre he querido jugar en la NBA y además hacerlo en mi ciudad natal me llena de felicidad, aunque para ello haya tenido que sacrificar otras cosas. Tengo la oportunidad de estar en casa con mi familia, así que pienso que a la larga me compensará. Como he mencionado hace un momento, vas a jugar con un equipo que obtuvo tus derechos en el draft hace unos cuantos años. Jugar en la NBA va a ser completamente diferente para ti. Tú vas a tener que jugar donde ahora ya existe la regla de la defensa individual. Ya no se puede defender en zona. Will, ¿qué te parece esta circunstancia? Realmente me hace más feliz. Siempre he tenido que defender en zona, incluso en el colegio, en la universidad, excepto el año que jugué con los Globetrotters. Pero no me importa tener que estar defendiendo 24 segundos a un solo hombre. Sabes que todos los fans de la NBA están esperando a ver qué eres capaz de hacer, especialmente frente a otros jugadores que tienen un gran juego, tipos como Bill Russell, por ejemplo, de los Boston Celtics. Además, tendrás que defenderlos en individual. ¿Te sientes preparado para este reto? Incluso durante tus años de colegial y en los Globetrotters, muchos eran los que se unían contra ti. ¿Tú crees que en los Trotters te ayudaron a mejorar esto? Sí, lo hicieron. Creo que antes tendré que pasar el lógico periodo de adaptación, el mismo que para cualquier recién llegado a la NBA. Creo que voy a ser perfectamente capaz de jugarle 1 contra 1 a cualquiera. ¿Cómo te sientes con toda la presión que se ha puesto sobre tus hombros? Bien, la verdad es que he tenido presión durante toda mi carrera, así que no creo que la presión me vaya a afectar mucho a estas alturas, Jim. ¿Has jugado antes frente a alguno de esos grandísimos jugadores a los que te vas a enfrentar? Sí, he jugado con o contra alguno de ellos en algunos partidos amistosos durante la temporada y fuera de ella. ¿Qué piensas del baloncesto de la NBA? ¿Has visto mucho NBA?
He estado viendo baloncesto de la NBA desde que era tan solo un junior en la high school, Jim. Así que sé de qué va. Creo que no hay una competición mejor en todo el mundo y voy a intentar ser todo lo competitivo que pueda dentro de ella. Vamos a volver un momento a tus años en la universidad, cuando estabas enrolado en la Universidad de Kansas. Mucha gente cree que allí no podías desarrollar todo tu potencial, a pesar de haber sido nombrado All-America cada año. Más bien se debe a la forma en que jugaban los equipos contra la Universidad de Kansas. Siempre usaban defensas especiales, zonas especiales e intentaban retener el balón al máximo. Y todos los partidos eran muy malos. No eran encuentros muy competitivos, ya que los rivales se reducían a retener el balón sin dar muchas oportunidades al rival. Desde ahora hasta que comience la NBA el próximo otoño, ¿vas a seguir jugando? Bien, pienso que sí. Creo que voy a viajar a Rusia y a Europa y estaré allí un mes. Estaré viajando y jugando, procurando mantenerme en forma. Si dices que vas a viajar a Europa, ¿significa que vas a volver a los Globetrotters? Así es. Bien, Eddie Gottlieb está muy feliz de que seas un miembro de los Philadelphia Warriors. Y sé que en general los equipos de la NBA están contentos con tu presencia. Enhorabuena y suerte en tus próximos encuentros. Gracias, Jim. Saldré a la cancha a dar lo mejor de mí mismo. Aquel otoño comenzó su carrera en la NBA. En su primera temporada promedió 38 puntos y 27 rebotes por encuentro y fue nombrado Rookie del Año y MVP de la liga. No es precisamente una mala forma de empezar, pero la leyenda de Will realmente comenzó cuando era un adolescente y era muy alto. Ahora mismo seguimos repasando sus días de colegio y universidad. Seguimos con todos ustedes recordando al gran Will Chamberlain. Will creció en Filadelfia, donde no comenzó a jugar al baloncesto hasta que tuvo 15 años y rápidamente se convirtió en toda una estrella en high school. Evidentemente tenía la ayuda de su altura, pero como Will describe en la siguiente entrevista, no siempre era agradable que sus hombros y su cabeza estuvieran por encima del público. Will, the dominant force, a production of NBA Entertainment. La verdad es que no siempre fue divertido medir 2 metros y 12 centímetros para un niño de 14 años. Siempre el centro de atención de todos. Y mientras el resto se entretenía haciendo otras cosas, yo tuve la suerte de tener un amigo como Vince que me ayudó a llevar mejor aquella presión. Cuando entramos en Overbrook, Bill tuvo inmediatamente un gran éxito. Ya medía 2'10" y consiguió que aquel equipo tuviera muchas más opciones. Teníamos algo especial, teníamos química. Aquellos 4 o 5 chicos con los que jugué siempre intentaban ser mejores jugadores de baloncesto. Cuando eres un niño y ves a otros muchachos que siempre están tirando a canasta una y otra vez, te das cuenta de que lo importante para nosotros era lanzar por encima de otras cosas. Nunca salíamos a lanzar antes de hacer algunos pequeños ejercicios, y estos ejercicios siempre se basaban en correr mucho. Como jugador de high school, Will Chamberlain fue mucho más que un jugador simplemente alto. Sus heterodoxas sesiones de entrenamiento le ayudaron a crear una gran presencia en la pista y así liderar al colegio Overbrook de Filadelfia durante 3 años. Con un récord de 58 victorias y 3 derrotas, no es que simplemente dominara los partidos. Sus actuaciones comenzaron a sellar la definición de superestrella. Hacíamos muchas cosas increíbles, pero creo que hay una muy especial. Fue el día que Will anotó 90 puntos en un encuentro escolar. Algo que es tremendo. Anoté 62 puntos en 10 minutos. Me hace mucha gracia pensar que anoté 62 puntos en esos 10 minutos, ya que son muchos. Es mucho tiempo saltando arriba y abajo y corriendo. Sobre todo teniendo en cuenta que nos enfrentábamos a un equipo que intentaba congelar el balón.
Will pasaba las vacaciones de verano trabajando en un complejo residencial en las montañas de Catskill. Su salario era de $30 semanales más propinas, que tenía que compartir con un amigo. Eso sí, desarrollaron su técnica personal para cargar equipajes. La energía que no gastaba subiendo escaleras la aprovechaba en la pista, recibiendo entrenamientos individuales de diversos entrenadores, algunos de ellos muy importantes, como el legendario técnico de los Celtics, Red Auerbach. Además, mientras jugaba con los de su edad, completaba su formación en partidillos informales con profesionales. Fue el protagonista de una de las más locas historias del baloncesto universitario para reclutar a un jugador. Will eligió Kansas, en vez de otras con más prestigio como Indiana o Dayton, ya que su madre tenía una mejor opinión del programa académico de los Jayhawks. Después de una extensa carrera, Will y algunos de sus compañeros recuerdan su paso por la universidad. Todavía hoy, si tengo algún problema que no puedo resolver por mí mismo y pienso en alguien al que pueda llamar para pedir ayuda, ese es Wilt Chamberlain. Nos transmitió muchas cosas en Kansas, donde estuve con él un año. Todavía le recuerdo con una pequeña gorra roja de estilo escocés en su cabeza, e incluso estuvo practicando el salto de altura durante un tiempo. En el primer encuentro que jugamos frente a Northwestern, cuando éramos sophomores, ellos tenían un gran pívot, Joe Raka. En aquel encuentro, Will anotó 52 puntos y capturó 31 rebotes, y anuló de tal forma a Racker que parecía que no había jugado nunca antes un encuentro universitario. Era joven, estaba muy delgado, pero era muy fuerte. Además tenía la ventaja de mi velocidad. Nadie podía imaginar que un tío de 2 metros y 12 centímetros fuese tan rápido. Cuando era joven tenía mucho orgullo y siempre estaba compitiendo con mis compañeros por ver quién era el más rápido del equipo. En 1957, Wilt era el jugador de universidad más famoso del país y lideró a los Jayhawks para enfrentarse a North Carolina en la final estatal. Perdidos en una gran defensa, Will y los Jayhawks se fueron perdiendo al descanso y el partido se dilucidó en 3 prórrogas emocionantísimas, con esfuerzos casi heroicos en ambos bandos. Cada canasta que anotaba Will le suponía un gran esfuerzo, pero en la recta final los Tar Heels tenían un punto de ventaja que consiguieron mantener. Aquel tremendo esfuerzo colectivo tuvo éxito a la hora de parar el dominio de un solo hombre. No había manera de que un solo jugador parase a Will, así que lo que intentamos hacer fue limitar al máximo el número posible de puntos que nos anotasen. Aquellos equipos no querían o no podían competir conmigo de forma individual, así que tenían que hacer todo lo posible por amarrar sus posesiones, y yo era el tipo al que le encantaba correr, que quería correr y tirar. Sentía que era todo un equipo defendiéndome a mí. Me ponían 4 tipos a mi alrededor en defensa, y cuando recuperaban el balón, lo congelaban al máximo. El baloncesto era muy aburrido. Todo esto ocurrió en mi año junior, así que decidí dar el salto al baloncesto profesional. Tanto en la universidad como en profesionales, Will siempre doblegaba a sus rivales. Era tal su dominio que la NBA decidió cambiar algunas de sus reglas, incluyendo el ampliar la zona para poder mantenerle más alejado del aro. Ahora mismo volvemos a este programa especial sobre Wilt Chamberlain. Después de 14 excepcionales temporadas, Will se retiró en 1973, pero no lo hizo exactamente para quedarse sentado. Will se mantuvo en forma corriendo maratones, jugando al tenis e incluso al voleibol de forma profesional. Estaba en un grandísimo estado físico. Tanto es así que había constantes rumores de que podía volver a las canchas. Will también habló de otros asuntos en una entrevista de 1983.
En la cancha, Will era Mr. Invencible, un hombre que levantaba pasiones, que figura en todos los libros de los récords con las mejores marcas de anotación y rebotes de todos los tiempos, en minutos jugados, puntos anotados en un solo encuentro, promedio de puntos en toda una carrera, además de otras estadísticas. También este jugador, esencia de muchas leyendas, lideró a los Sixers y a los Lakers a 2 campeonatos, con récords que quizás nunca serán superados. Retirado en 1973, Wilt era preguntado una y otra vez sobre su posible vuelta a las canchas para pelearse bajo los tableros, y todavía hoy en día no hay quien cuestione sus habilidades. Me convertí en un adicto al ejercicio. Cuando eres un chico tan grande y has sido muy bueno haciendo tu trabajo, hay algunas veces en las que necesitas un poco de humildad. Y tuve una dosis de humildad en mi último año, recibiendo algunas clases de ejercicios y de estiramientos, en los que, por supuesto, yo era malísimo. Pero poco a poco voy haciéndolo mejor. Tengo un programa de pesas, clases de ejercicios, salgo a correr. Juego mucho al tenis y me encanta hacer jogging. Suelo recorrer unas 4 millas haciendo un trabajo de resistencia. Me siento como tú dices. Si ahora quisiera jugar en la NBA, probablemente lo podría hacer sin problemas. La leyenda de Will Chamberlain como hombre es eterna, pero sus heroicidades baloncestísticas la aumentan. Los 55 rebotes en un partido, la temporada promediando más de 50 puntos, la increíble noche en Hershey, Pensilvania, donde anotó 100 puntos. En aquella época, Hershey era una de las canchas donde los Warriors solían jugar. Fue casi al final de temporada y jugábamos sin presión. Boston tenía bastante ventaja sobre nosotros en la carrera por la conferencia este. Y la verdad es que yo estaba en racha. Antes del encuentro estuve jugando al ping-pong y disparando con un rifle en el típico puesto de feria que había en el pabellón. Estuve bastante acertado, rompiendo todos los récords de la máquina. Luego, ya en la cancha, anoté los 10 primeros tiros y la gente empezó a animarme para ir a por los 100. 100 sonaba casi imposible, pero cada vez me iba acercando más y más. Y cuando quedaban unos 42 segundos anoté la canasta que hacía mi punto número 100. La gente del pabellón comenzó a saltar a la cancha y no pudimos acabar el encuentro. Cuando fui traspasado de los Sixers a Los Ángeles, los Lakers tenían algunos tiradores tremendos. Uno era Jerry West. También estaba en el equipo el Jim Baylor, Gail Godrich y Jimmy McMillan. Teníamos muchos tiradores. Lo que necesitábamos era trabajo defensivo y presencia bajo los tableros. Esto permitió que brillase otra parte de mi juego. Así que me olvidé de mi tiro en suspensión y de mis finger rolls y me dediqué a bloquear y taponar para que los otros pudiesen tirar en la otra canasta. Y realmente esto nos dio un gran resultado. Cada temporada todos los equipos de la NBA intentaban seducir a Will para que volviese a las canchas. Con pivots como Mose Malone ganando $2 millones por temporada, ¿era ese un buen señuelo para el retorno de la Osa Mayor? Si Moses convenció al dueño del equipo para llevarse ese pedazo de la tarta, a mí me tendrían que dar el pastel entero. Así te lo digo. Creo que algunos jugadores como Elgin Baylor, yo mismo, Bill Russell, Jerry West o Walt Frazier deberían haber ganado unos 4 o 5 millones por temporada. Pero no se trata solo de eso, ya que Will Chamberlain es muy feliz con lo que hace hoy en día y no creo que todo ese dinero pudiese reemplazar la felicidad que tengo a día de hoy. Will nunca regresó a la NBA, pero dejó tras de sí un legado muy difícil de superar. Parte de su legado será recordado por su rivalidad con Bill Russell, y en un momento podrán ver una curiosa entrevista con los dos gigantes de este deporte rememorando sus épicas batallas. Gran culpa de la leyenda de Will Chamberlain la tiene su rivalidad con el pívot de los Celtics, Bill Russell. Fue un enfrentamiento clásico entre las tremendas habilidades ofensivas de Wilt y la insuperable defensa de Russell. Pero aun siendo archirrivales, terminaron siendo amigos.
En 1997, Bob Costas sentó a estas dos leyendas para una entrevista. Alguien me ha dicho justo antes de empezar a grabar esta entrevista que estos dos tipos son auténticos adversarios, que los dos destacaron por la rivalidad que tenía entre ellos. Chicos brillantes. Mejor ya, viejos gruñones. ¿Viejos gruñones? Mira, no pienso que me esté haciendo viejo. No fui un chico brillante que se hace viejo. Soy contemporáneo. ¿De él? Le voy a dejar solo. No hay dudas de que los dos hubiesen sido campeones por vosotros mismos, pero ¿qué habríais hecho el uno sin el otro? Déjame que te conteste el primero, ya que soy el más joven. Creo que necesitas enfrentarte al mejor para poder... Quizás aquí hay un concepto equivocado. El equipo de Russell ganaba títulos. Russell siempre jugaba muy bien contra Chamberlain y mucha gente pensaba, Will anota 50 puntos frente a cualquiera, pero no lo hace contra Russell, ya que los Celtics ganaban partidos en los que tú anotabas 40 puntos y capturabas 28 o 30 rebotes. Una noche anotó 62 puntos. ¿62 ante ti? Sí, nunca lo olvidaré. ¿Qué me dices de 55 rebotes una vez? No olvido ese tipo de cosas. Cuando miro atrás e intento recordar lo mejor de mí mismo, siempre recuerdo que intentaba que no anotase muchos puntos, que no consiguiera demasiados. ¿Cuando anotó 62 puntos te dolió especialmente? Sí, ya que creo que además perdimos el partido. Si anotaba 62 y nosotros ganábamos, no importaba demasiado. Pero si además de anotar 62 puntos nos ganaban, me molestaba mucho. Se solía decir sobre ti lo duro que eras frente al hombre más grande y más fuerte de la liga, con habilidades poco comunes para un pívot, y que no tenías instinto asesino. No quiero decir poco competitivo, pero podrías haber aplastado a muchos. Tú podrías haber tirado a muchos al suelo, podrías haber tenido más peleas. No me gustaba hacer esas cosas cuando jugaba, no quería imponer mi físico y no le doy mucha importancia sobre ese tipo de cosas que oigo. Yo no quería hacer daño a nadie. Eso puede ser bueno y malo a la vez. Podías darle un porrazo a cualquiera porque no te iba a doler. ¿Quizás necesitaba más instinto? Se podría decir así, se puede pensar eso, pero quiero recordar que si eres de mi talla tienes oportunidad de superarme. Pero también estoy equipado con algo de material emocional extra que yo voy a usar, además de ser más alto y fuerte que el resto. También quiero mostrar mis habilidades, pero no salí a la cancha a dar el tipo de espectáculo en el que yo pasaba a la gente por encima. ¿Y no querías dar una imagen de jugar de una forma que pudiese entenderse como brutal? Por supuesto que no, por supuesto que no. La razón por la que yo tenía un respeto total por este hombre es que yo muchas veces tenía que enfrentarme a jugadores que querían hacerme daño o usar algunos trucos feos para que yo no estuviese bien. Y él siempre intentaba batirme con sus habilidades, de la forma en la que se suponía que debía jugarse. Quiero decir que ellos tenían hombres altos veteranos que salían y podían hacer diferentes cosas. Yo quería jugar al baloncesto de la forma que Nate Smith quería que se jugase. Will jugó a este deporte mejor que muchos, y los números están ahí para demostrarlo. La Osa Mayor terminó su carrera con más de 31.000 puntos en una sola campaña, promedió más de 50, y aquellos 100 en un encuentro constituyen un récord casi intocable. Esto ha sido todo en nuestro programa especial de hoy. That'll do it for this week's edition of Overtime. For NBA TV, I'm Bruce Beck.